municipio han establecido por decreto la alcaldía la celebración del Día de la Uribanteneidad, el Día de los Chácaros, el Día de quienes sentimos y amamos la tierra uribantina. Y por esa razón es fundamental celebrar este acto y multiplicar el mensaje para que trascienda mucho más allá de nuestras fronteras, para que quienes vivimos aquí o quienes por alguna circunstancia han tenido que marcharse lejos de la cuna, de la tierra, de la cuna nidal de nosotros, pues también por allá donde se encuentran, no pierdan esa identidad, ese vínculo, esa relación de afecto y de amor profundo hacia el lar nativo, hacia el lugar donde descubrimos una vez que éramos la continuación de las generaciones. Hace 103 años exactamente, viernes 1 de octubre de 1920, el pueblo de Pregonero amanece oloroso a pólvora y a pueblo valiente y levantizo, porque se había decidido alzarse en armas en contra de la tiranía impuesta en el estado Táchira por el general Eustoquio Gómez, primo hermano del presidente de la República, Juan Vicente Gómez. Y no era casual ese día, Viernes Santo, viernes 1 de mes, es decir, cuando la gente viene a la iglesia a recibir el mensaje de Dios. Y aprovechando que ese día estaba el pueblo repleto de gente proveniente de nuestras aldeas, los líderes de aquella época decidieron alzarse en armas para esperar al general Juan Pablo Peñalosa, que un día antes, desde Cúcuta, había lanzado una proclama y se había lanzado a invadir al Táchira. En ese instante, todos los pueblos de la montaña andina, los pueblos del páramo, Pregonero, Queniquea, Mesa del Tigre, El Cobre, Ceboruco, todos los pueblos se levantan en armas. Pero desafortunadamente, el gran adalí y caudillo andino Juan Pablo Peñalosa fue derrotado antes de llegar a estos páramos donde tenía sus más fieles madrigueras. Y entonces en los demás pueblos se aplacó el revuelto. Pero los hijos de Uribante decidieron continuar con su protesta y sacaron a quienes gobernaban en esa época. Durante 17 días, las tropas locales, al mando del general Francisco Useche, toman el control del poder local. Sin embargo, Eustoquio Gómez desde San Cristóbal hace una orden en contra del pueblo de Pregonero y por vía de un telegrama moviliza tropas desde San Cristóbal y desde Mérida. Y ese telegrama en clave parece muy sencillo, parece no decir nada, cuando esas tres palabras se pronuncian: Mateo, Candelario y Roberto. Probablemente usted escucha esas tres palabras y no hay nada, pero si usted lee de lo que hay escrito entre esas tres palabras, descubre una trilogía de espanto, de terror y de miedo. Mateo, mate; Candelario, candela; y Roberto, robe. En consecuencia, José Rufo Dávila, el general Aurelio Amaya, Arcángel Lupi y otros oficiales se desplazan hacia Pregonero para aplastar la revuelta de los chácaros. Por la aldea del Alto entra José Rufo Dávila y allí, cerca de la capilla del Alto, sale Luciano Vivas a presentar un simulacro de pelea frente a la tropa invasora. Por el páramo de Saizayal viene Aurelio Amaya y por la aldea Mesones entra Arcángel Lupi.
y llegan a Pregonero el 17 de octubre de 1920. Y esas tropas se entregan al saqueo, a la rapiña, a la violencia y a la humillación contra este pueblo. En primera instancia, se hacen bajo el cargo del estanco de aguardiente, que funcionaba precisamente en la casa del general Francisco Useche, hoy propiedad de la señora Aurora García, donde vive el profesor Julio Molina. Y bajo el control del licor comienza el proceso de requisa de las casas para decomisar las cosechas de café y de los otros productos agrícolas que estaban allí. Y no conforme con eso, la violación de mujeres, la persecución de hombres y el reclutamiento de quienes estaban en favor de la revuelta. De manera que Pregonero entra en ese instante en un proceso de espanto, entra en una situación de humillación, pero los hijos de esta tierra, que no se rinden frente a las dificultades, supieron levantar la frente y hacer resistencia frente a esas tropas invasoras. Y al frente del general Francisco Useche, de Calazán Andrade, de Gregorio García, de Aurelio Méndez y de muchos otros hijos de esta tierra uribantina, se organizó una especie de guerra de guerrillas y fueron por los campos a esconderse y a atacar de improviso a quienes estaban en este pueblo invadiendo. La finca de La Vega, aquí donde queda Uproca, había sido establecida como cuartel para la reunión de las manadas de ganado que lograban robar en los campos, y desde aquí se despachaban hacia Mérida a las fincas de José Rufo Dávila, o hacia San Cristóbal a las fincas de Aurelio Amaya. Y nuestra gente supo hacer resistencia. Día y noche, en cualquier circunstancia, había manera de hacer frente a ellos. En la aldea Las Amarillas, Marcos Zambrano organizó una serie de campesinos de Zaizayal y de Las Aguadas para oponerse a la entrada del general Isaías Vivas, que venía desde La Grita con la orden de continuar la rapiña que ya se había iniciado meses anteriores. Y allí en Las Amarillas, con solo 5 Mauseres y con una gran cantidad de rocas acumuladas en lo alto del cerro, las mujeres y niños al otro lado del río Uribante comenzaron a hacer una gritería, haciendo víteros en favor de los nativos. Y la tropa de Isaías Vivas apenas queda con una sola persona que logra huir hacia La Grita y llevar la noticia de que habían sido aniquilados por los chacas. Ese es un sitio emblemático de nuestra identidad local. Allá, en la Cuchilla de los Muertos, entre San Francisco y Mesones, se hace lo propio. Los habitantes de esas aldeas esperan la llegada de las tropas invasoras y justo en la capilla pues atacan a los invasores y logran aniquilarlos. Por la vía de Fundación se corre la noticia que Consolación Morales había ido a saquear las tierras de lo que ahora es la parroquia Cárdenas, y aquí donde está el vado de Ánimas, exactamente el sitio donde está el atracadero de lanchas en la represa, Altagracia Sánchez sale con un grupo de campesinos de Rubio y de Peñas Blancas y de Santa Rosa a esperar la tropa que venía desde la fundación. Y en el sitio de Vado de Ánimas se produce la escaramuza, logrando huir solo un soldado que va hacia la aldea Las Lapas, que era propiedad de José Ramón Torres, quien lo sacó por la aldea El Alto y lo trajo hasta Pregonero para despacharlo fuera de esta población. Es decir, que en cualquier lugar del municipio Uribante, de nuestros campos, siempre había chácaros decididos a defender la dignidad conculcada por las tropas invasoras. Y en medio de esa circunstancia es que surge el pocorístico de chácaro que nos identifica en toda Venezuela. ¿Y por qué no dicen chácaros? Porque los campesinos de aquella época llevaban terciadas al hombro una especie de chácara tejida en fique o de otro material, en la cual guardaba los aditamentos, el aprovisionamiento para ir a trabajar en principio o para ir a luchar. Allí iba
la comida, iba el chimó, iba la imagen del santo, iba la pólvora, y esos campesinos aguerridos que demostraron siempre valentía y resistencia frente a las injusticias, comenzaron a atemorizar a las tropas invasoras. Y entonces ellos comenzaron a decir, ahí vienen los hombres de las chácaras, después ahí vienen los chácaros, y de ahí surge nuestro hipocorístico, que nosotros hoy lo tenemos como gentilicio uribantino, porque esa es la fuerza. Esa es la fuerza y la dignidad que palpita y anida en el corazón de cada uno de los hijos de esta tierra. Si nos preguntan qué significa un chácaro, lo diríamos en pocas palabras: gente valiente, gente rebelde, trabajadora honesta y dispuesto siempre a defender la dignidad de los uribantinos. Y no solamente fue esa fecha. Si nosotros hacemos un recorrido por la historia del municipio de Uribante, encontramos que siempre ha habido disposición a luchar por salvaguardar la imagen y la identidad de los uribantinos. Recordemos nomás que en la primera fundación de Pregoneros se dice que los indígenas rebeldes atacaron al clérigo que estaba evangelizando en la aldea Rubio, en el sitio de La Poncha, y le dieron muerte después de perseguirlo hasta el sitio de La Popita, donde todavía se recuerda allí una gran roca donde se dice que enterraron los vasos sagrados. Y es que en ese instante los indígenas estaban en contra del proceso de evangelización que se estaba iniciando. Y mucho tiempo después, en 1860, los hijos de Pregoneros se unen para apoyar las tropas de la Federación, y se producen en Pregonero algunos sucesos. Aunque ese evento tuvo principalmente asiento en los llanos, se sienten algunas escaramuzas aquí en el municipio de Uribante. Aquí llegan las tropas de la Federación y detrás vienen las tropas del gobierno. Y la gente hace una escaramuza en Guaraque, hace otra escaramuza aquí en Pregonero, se dicta un decreto en favor de la Federación y las tropas van hacia la Grita, pero allí son alcanzadas y en el páramo les dan muerte. Y por eso es que a la serranía le dicen la serranía del batallón. Pero eso significa que nuestra gente estaba dispuesta a sembrar la semilla de la rebeldía y de la fe y la esperanza en el futuro. Y mucho antes, ya que me había dado un salto histórico, también los campesinos de Laguna de García salieron hacia Bailadores a apoyar al libertador Simón Bolívar en la campaña Admirable. Y mucho más antes todavía, en 1781, los campesinos de Pregonero, los indígenas de Pregonero, salieron junto a Ignacio Márquez y Feliz María Parra de Guaraque también a Bailadores a acompañar la revolución comunera. Y así seguimos en el tiempo. En 1945, José Rufo Dávila llega a Pregonero haciendo campaña electoral por el presidente, por el candidato del gobierno. Y la gente de este pueblo no olvidaba, los hijos de los primeros uribantinos no olvidaron las tropelías que aquel hombre había cometido en contra de esta tierra y lo expulsaron de este pueblo de Uribante. Y a partir de esa fecha se recuerda que Pregonero ha sido un pueblo que se niega a morir. Se niega a morir porque siempre ha estado dispuesto y unido a sacrificar su dignidad, a sacrificar sus luchas, a comprometerse con los valores supremos y más altos de la dignidad. Y esa lucha se ha concretado a través del tiempo. Solo cuando hay unidad hemos podido triunfar frente a las situaciones de peligro que se han presentado contra este pueblo. Recordemos más recientemente, en la época de la construcción de la represa, cuando había el peligro de quedar incomunicados porque no quedábamos sin carretera al ser inundada la represa, y en ese instante, superando las diferencias políticas, el pueblo de Pregonero se unió para rechazar la chalana, un mecanismo de transporte que nos permitía comunicarnos con la trampa, entre el morro y la trampa, por vía de una chalana, una especie
de plataforma donde se transportan los carros. Y el pueblo de Pregonero se unió. Nosotros participamos siendo muchachos en esas jornadas de protesta y logramos que se construyera la carretera por la vía Rubio, pero solo cuando hay unidad. En esta